¿Qué tal? Nosotros somos Meteoro Racers y a continuación presentaremos nuestro PBL número 3, Sistemas Automatizados con Digitalización. Comencemos por un background teórico. En el caso de un pistón de doble efecto, contamos con diferentes elementos como es el pistón, las conexiones, el sello del vástago y el vástago. En este caso, el funcionamiento de este es el siguiente. Contamos con dos conexiones A-B, las cuales permitirán la entrada y salida de aire de este respectivamente. Si se inserta aire por la conexión A, el vástago se activará y el pistón se desplazará. Y por la parte de la conexión B se desahogará el aire. Por otra parte, si se inserta aire por la conexión B, el pistón volverá a su posición inicial y se retraerá, haciendo que en la conexión A fluya el aire hacia la salida. Por otra parte, contamos con una electroválvula de 5 vías, 2 posiciones, la cual se encargará de permitir el paso y salida del aire de este que llevará hacia el pistón. Por una parte, cuando el pistón se contrae, se activa, el, la entrada de aire será de la conexión 1 a la 2. Sin embargo, cuando el pistón se contrae, la salida de aire se da del 4 al 1. Esta electroválvula nos permitirá hacer la activación tanto de la salida como la entrada de aire para cada una de las entradas del pistón. Asimismo, también ocupamos dos sensores auto-touch, los cuales los alimentamos a 120 volts de corriente alterna. Estos tenían una salida a relevador y funcionaban ocupando unos switches fotoeléctricos, los cuales emitían una luz infrarroja y al momento de rebotar con un objeto, pues hacían el switch de los relays. Estos pueden detectar cualquier tipo de material que no sea transparente y funciona tan solo a una distancia de unos cuantos centímetros. Por otro lado, también trabajamos con un sensor ultrasónico, el cual alimentamos a 24 volts DC con una salida NPN, el cual emite ondas ultrasónicas a 128 kHz y el cual se puede programar para que se tenga ciertas salidas a determinadas distancias. Estos funcionan con cualquier material que sea capaz de reflejar ondas sonoras y su distancia va de 30 centímetros hasta 2 metros. Analicemos bien las diferentes metodologías de computación de datos. En el borde o edge se tiene un procesamiento local, donde el dispositivo que está recibiendo la información es capaz de almacenarla mediante memorias flash y de procesarla mediante unidades de control de respuesta inmediata para no requerir ninguna transferencia de datos, por lo que la información estará almacenada de forma descentralizada y local. En el otro extremo se tiene la computación cloud o en la nube, con un número virtualmente infinito de conexiones de acceso remoto a datos mediante software y conexión a Internet, que con el uso de inteligencia artificial y algoritmos permite el desarrollo de históricos o modelos del sistema. Esta información está centralizada en servidores externos y por tanto es una de las más disponibles, populares y escalables en el mercado actual. La computación en la niebla o fog es más vulnerable a ataques puesto que no requiere acceso a cada dispositivo como Edge, ni cuenta con miles de servidores como Cloud, sino que cuenta con cientos de nodos locales en una red de acceso local LAN que permiten analíticas en tiempo real y el uso de sistemas de control embebidos que no sobrecargarán la nube al enviar información a esta, por lo que la información estará centralizada y almacenada de forma local. La presente imagen muestra cuáles son las diferencias entre estos tipos de metodología. Para que Node-RED pueda leer y mandar información al PLC mediante logo, necesitamos instalar estos nodos directamente desde el menú Manage Palette en la interfaz de Node-RED. Una vez realizado esto, en Node-RED podremos utilizar los siguientes nodos. S7in para leer datos del PLC, S7out para mandar datos al PLC y S7control te permite leer y escribir datos de variables, iniciar o detener el programa del PLC, monitorear el estado de los bits y las palabras de memoria y realizar operaciones de control en tiempo real. Después, es importante que al colocar cualquiera de estos nodos en el diagrama, se dé doble clic al nodo y en las propiedades configurar la dirección IP a la dirección del PLC a utilizar. Por último, desde la interfaz de Node-RED se debe dar clic a Deploy para poder ser implementado. Desde luego, una vez conectado el cable Ethernet a los dispositivos, se debe configurar la conexión con Node-RED. Desde herramientas se debe añadir un servidor, permitiendo el acceso S7 y al hacer doble clic en la conexión a Ethernet, debemos aceptar la conexión OP y las solicitudes de conexión. Bueno, en el entorno de Node-RED lo que tenemos es esto. Nos estamos apoyando de los nodos de la librería de S7, que es este de Logo 8 y el de BitControl. Lo que hacemos con este es escuchar las variables, tanto entradas como salidas y memorias del PLC. Entonces aquí seleccionamos la variable que queremos escuchar
Y con el switch lo que hacemos es mandar la señal por alguno de los dos caminos, dependiendo de esta variable. En esta tenemos true o false, que true es la salida del PLC no activada y false, no, perdón, true es la salida del PLC activada y false es la salida del PLC no activada. Entonces, cuando la señal es true, lo convierte en un 1 y cuando es false en un 0. Después, esta variable es enviada hacia este bloque de Q2, que lo que hace es controlar la visualización del dashboard. También mandamos las señales a el nodo de debug para visualizarlo en la pestaña de debug. Y bueno, eso tenemos para todas las variables que estamos leyendo del PLC. Para escribir una, lo que hacemos con el bit control, que es también un elemento que podemos controlar desde el entorno de los dashboards, es modificar el valor de una memoria. En este caso se va a llamar M1, es la memoria número 1, y mediante el bloque de bit control enviamos el estado de esta memoria hacia el PLC. Dentro del PLC lo que hay es un programa muy sencillo que a partir del valor de la memoria abre o cierra una salida y esta es enviada hacia el contactor del motor para encenderlo o apagarlo. En nuestra simulación de KDCIMU se trabajó con un PLC alimentado a 127 volts. Como podemos observar, la terminal P1 está conectada a línea y la terminal P2 está conectada a neutro. Para las entradas 1 y 2 se ocuparon las señales de los sensores OptoTouch, los cuales son alimentados a 127 volts y fueron representados como interruptores normalmente abiertos. Para la entrada I3 se requiere la señal del sensor ultrasónico, el cual fue representado con un sensor normalmente abierto con salida NPN a 3 hilos, el cual es alimentado a 24 volts y como su señal es a 24 volts, se conecta a un relé con una bobina para pasar esos 24 volts a 127 volts en corriente alterna, ya que para que el PLC lea una señal, ese debe ser el voltaje. Y para I4, como no tenemos no-red en KDCIMU, se optó por representarlo por un interruptor normalmente abierto, el cual fue nombrado como M1. Al igual que el sensor ultrasónico, las salidas, es decir, las electroválvulas, el LED y la bobina del contactor que alimenta el motor, fueron alimentadas con 24 volts. De este lado podemos observar que está el guardamotor y el contactor y el motor monofásico. Si nosotros ponemos los dedos en los OptoTouch, al mismo tiempo se extiende el pistón, pero si nosotros retiramos la señal de alguno de los dos, se contrae. Si le llega la señal al ultrasónico, se enciende el LED y si mandamos las señales de no-red, se enciende el motor. Las conexiones reales de los sensores OptoTouch se muestran a continuación. Desarrollo del proyecto. Comencemos por indicar cómo es que fue posible conectar los botones ópticos o sensores OptoTouch a un PLC para con esto controlar una electroválvula 5 vías, 2 posiciones, que al mismo tiempo controla la eyección y retracción de un pistón de doble efecto. Comencemos por indicar entonces cuáles son los hilos que tiene este sensor, que funciona de hecho como un relevador y cuenta dentro de sí, cabe mencionar, con un relevador electromecánico. En su cable café y azul se encuentra la alimentación, el café se conecta a fase y el azul a neutro. El cable amarillo es el cable común que se conectará de acuerdo al funcionamiento de PLC. De ser de 24 volts, se conectará a 24 volts y de funcionar en línea el PLC, como en nuestro caso, se conectará a la línea. El cable negro presentará la señal del sensor o su señal normalmente abierta y el blanco será su señal normalmente cerrada o la señal negada del sensor, por lo que cada vez que activemos el botón óptico se enviará una señal de 1 digital a través del cable negro a las entradas I1 e I2 respectivamente del PLC. A partir de la programación lograremos controlar con esto las salidas Q1 y Q2, que al ser salidas de relevador cuentan en su primera terminal con una conexión a 24 volts y en sus salidas estarán conectadas a las respectivas bobinas de las dos terminales de la electroválvula, que cuentan también con su respectiva tierra. Entonces se logrará que al activarse I1 e I2 se active la salida Q1. Esta salida Q1 activará la primera terminal
de nuestra electroválvula y con ello eyectará al pistón alimentando de 1 hacia 4 en la primera posición y desfogando de 2 a 3. De desactivarse I1 y 2 o ambas, se desactivará la señal de eyección Q1 y se activará una nueva señal que actuará en la segunda terminal Q2 con la salida Q2 del PLC. Esto retraerá el pistón al desfogar de 4 a 5 y alimentar de 1 a 2 como vemos en la segunda posición de este pistón. Pueden mostrarse en pantalla también en la imagen central la conexión neumática de este sistema. En el caso del diagrama esquemático y las conexiones físicas que se utilizaron para encender y apagar un LED de 24 volts con un sensor ultrasónico fueron las siguientes. Por una parte, el sensor ultrasónico contamos con cinco cables, los cuales el azul irá directo a tierra y el café a los 24 volts. La salida 1 y 2 y el remote teach irán directo igual a los 24 volts. Sin embargo, la salida 2 irá directo a un relevador que nos dará una etapa de potencia a la señal para que pueda llegar a la entrada del PLC. Esto debido a que el PLC tiene entradas a 110 volts y el sensor da solamente 24 volts, por lo que este relé nos dará esa potencia en la señal para que el PLC pueda detectar esta entrada. Esta entrada irá directo a nuestra entrada I3 del PLC y esta entrada pasará a la salida Q3, la cual irá directamente a LED de 24 volts. De este lado tenemos la implementación física que se realizó. Podemos observar cada uno de los cables que requerimos, cómo está conectado a 24. Tenemos la parte del relé y la cual va directo a la entrada de I3 y la salida de Q3. Para controlar el motor dentro del entorno de Node-RED, lo que tenemos es la siguiente. En los nodos tenemos un bit control, que es un elemento gráfico que nos permite cambiar una variable entre 1 y 0, o true or false. Y el valor de este va directamente a un nodo que manda esta información a a las memorias del PLC. En este caso seleccionamos una memoria que se llama M1, la cual la vamos a usar para la programación del PLC. Y lo que va a hacer es solamente que cuando esta esté encendida, controle una salida y luego una salida física del PLC que va a estar conectada a el contactor del motor. Para el circuito del motor tenemos este circuito que se ve en la parte izquierda, que es la línea, el neutro y la tierra física. En este caso tenemos un contactor y después un guardamotor. El contactor actúa como relé y el guardamotor como si fuera un fusible. Este se activa y se desactiva de acuerdo a los requerimientos de corriente, es decir, si se supera o no el umbral de corriente indicado, el guardamotor lo que va a hacer es abrir el circuito para desconectar el motor y que éste no se dañe. Y el contactor simplemente se activa o desactiva dependiendo de la salida del PLC. Para controlar este motor, como vemos aquí, tenemos el elemento gráfico y también una gráfica, en este caso de llenado, que nos indica el valor de la variable que le estamos mandando al PLC. Para el monitoreo y control del PLC, hicimos un flow en Node-RED, en el cual nos apoyamos principalmente de la librería de S7, que nos permite tanto obtener información del PLC como darle información a este. La estructura es sencilla en general y aquí lo que pongo es la estructura para obtener información y para mandar información. El primero lo que hace es leer la variable del PLC, hacer un cambio de variable dependiendo de lo que estemos obteniendo, que en este caso solamente hay dos valores posibles, ya que es un valor binario, y proyectar esto en un dashboard. En general, todo lo que estamos leyendo, que es tanto el valor de los sensores AutoTouch, como el estado del pistón, como el estado del motor, se grafican de manera similar y siguen esta misma estructura, pero leyendo una variable diferente. Para mandar información al PLC, usamos este otro bloque y aquí solo está conectado a un elemento gráfico que nos permite alternar entre 1 y 0 y mandar este valor al PLC. El PLC tiene un programa que lo que hace es que esta memoria que nosotros estamos escribiendo
hace que encienda o apague una salida física del PLC que se manda al contactor, como ya se explicó en una diapositiva anterior. Y en general, esta es la estructura que tenemos para controlar y monitorear el PLC desde Node-RED con nuestra red local. Para que el PLC controle el funcionamiento del pistón de doble efecto, se realiza la programación en Logo. En este caso, la electroválvula de extensión se va a activar cuando en ambos sensores la señal sea 1. Y en caso contrario de que esto suceda, se activará la electroválvula de contracción. En este caso va a ser Q2. Como podemos observar, cuando el sistema inicie y no esté detectando nada, el pistón permanecerá contraído y cuando ambos sensores den un 1, se va a extender, así como se observa en pantalla. Ahora pasaremos a la demostración del funcionamiento del sensor ultrasónico. Primero veremos cómo funciona en Clarisimo. Aquí, evidentemente, no había como tal un sensor ultrasónico, pero en su lugar ocupamos este switch que al momento de iniciar el PLC logo y de activar el switch, que es como si estuviera en el rango que programamos, pues se va a activar la salida que es el LED. En la parte superior derecha vemos la programación que cuando se activa la entrada I2, se activa la salida Q2, que es donde está el LED. Ahora bien, en la parte ya real podemos observar el video que vemos como al momento de que el sensor ultrasónico se encuentra en el rango que programamos, el LED ubicado aquí se enciende. Y cabe aclarar que dado que nuestro PLC funcionaba con 127 volts, lo que tuvimos que hacer es mandar la salida del sensor ultrasónico a uno de los pines de un relevador. El otro de los pines iba a ir a 24 volts, dado que este es un sensor NPN, y, y la salida iba a ser el switcheo de los 127 volts que íbamos a mandar el PLC, y de ahí la salida del PLC iba a ser la encargada de mandar la señal. En este caso hicimos el switcheo nada más a 24 volts para encender a el LED. El control start-stop del motor funciona gracias a este diagrama de nodos. Por aquí tenemos un switch node en el que vamos a enviar un bit para poder controlar el start-stop del motor. Y el PLC lo va a leer gracias al S7 out node, en donde podemos guardar una variable en M01 que va a ser la que lea de este switch. Por aquí tenemos el del nodo que va a hacer que observemos en el diagrama este switch. Y desde PLC logo vamos a tener este contacto normalmente abierto, el cual se va a guardar en una bobina M1. Y de nuevo el contacto normalmente abierto va a ser quien mande a la salida del PLC Q4 lo que sea que mandemos el Node-RED. En este video podemos observar la implementación desde Node-RED y el dashboard en el que podemos mandar un bit para encender el motor y podemos ver que se puede prender y apagar desde ese switch, ya que se tiene la conexión Ethernet. En este video podemos observar cómo fue que se realizó la conexión Ethernet y la comunicación que se está dando entre los sensores, el PLC y Node-RED, y eso se ve reflejado en los dashboards. Aquí podemos ver cómo los optoeléctricos están mandando ceros y unos dependiendo de si se están activando o no. Gracias a esta actividad se pudo comprender de mejor manera todos los temas que se vieron durante el bloque. Se aprendió a utilizar la parte de neumática con las electroválvulas y los pistones de doble efecto. Además, se tuvo un mejor conocimiento de las conexiones en un gabinete,
cómo debe ir cada una de las conexiones, ya sea para la parte de control o la parte de potencia, y cómo deben ir cada uno de los sensores, si van a 24 volts o las entradas van a una corriente alterna o directa. Además, se aprende a utilizar el programa de logo para la conexión de este con el PLC y así poder enviar datos y crear dashboards para tener un mejor control de las señales enviadas. Y todo esto fue posible gracias a los temas vistos. Finalmente, puedo concluir que gracias a esta actividad pudimos poner en práctica todos los temas que vimos durante este bloque y siento que sobre todo nos dio una gran confianza para dar el siguiente paso y hacer un gabinete para nuestro reto. Pues en esta actividad vimos temas muy importantes, bueno, repasamos temas muy importantes como es la conexión de todos los sensores, ya sea si son NPN, si tenemos que conectarlos a relevadores para hacer el switcheo de corriente directa alterna o viceversa. También pudimos practicar el cómo conectar un motor, cuáles son las partes más importantes en las etapas de potencia para proteger nuestro gabinete y el motor en sí mismo. Pero sobre todo me gustaría resaltar la parte de la conexión entre el PLC y Node-RED, ya que en el punto de vista fue lo más importante. Primero porque es la parte que más nos ocasionó problemas, fue lo que más tardamos en implementar, en encontrar cuál era el error. Y segundo es porque es probablemente la parte más como novedosa, innovadora que vamos a implementar posteriormente en nuestro reto, ya que esta conexión entre el PLC y Node-RED abre la posibilidad a que implementemos tecnologías de vanguardia como es la computación en la nube, el monitoreo en tiempo real, crear gemelos digitales, todo lo relacionado a la industria 4.0. Eh, Podemos implementarlo gracias a esta conexión que logramos realizar mediante el PLC y Node. Muchas gracias. Para realizar ese proyecto se pudieron comprobar diferentes conceptos vistos en clase. Tal fue el caso de las conexiones de los sensores, ya que se tuvo que tener especial cuidado debido a que se trabajó con componentes cuya alimentación es a 24 volts DC y otros de 127 volts AC, por lo cual se tuvieron que implementar medidas para interconectarlos, como relés con bobinas y conexiones del cable común con la alimentación correspondiente. Además, la conexión entre Node-RED y el PLC supuso un verdadero obstáculo, porque no lográbamos realizar la conexión. Sin embargo, después de configurar el nuevo enlace, todo funcionó muy bien. Como conclusión, puedo decir que con esta actividad aprendí todos los requerimientos que necesitamos tener en consideración cuando queremos implementar un sistema de control para un ambiente industrial real. Además de esto, entendí todo el potencial que tenemos con la herramienta de Node-RED, ya que esta nos permite tener control de nuestros sistemas de manera remota, no solo como en este caso, que fue una red local, sino que de manera remota podemos tener acceso a ellos usando tanto las librerías que nos proporcionan algunos desarrolladores o incluso lo que a nosotros se nos ocurra que utilice el protocolo de comunicación MQTT. Esta actividad fue muy enriquecedora, ya que integra todos los sistemas que hemos trabajado. Además, es muy buena práctica para trabajar sensores, actuadores, sistemas de comunicación, PLCs, diagrama de escalera y conexión de nodos. Además, conocer la herramienta de Node-RED para comunicarnos con el PLC y leer y mandar datos es muy útil, ya que puede ser utilizado en muchas aplicaciones industriales para obtener información relevante o controlar dispositivos de una manera más fácil. Por último, lo visto en esta práctica y en estos módulos son aplicables a nuestro reto con Adient, por lo que es un aprendizaje al que le daremos continuidad y que aporta mucho valor. Como conclusión final de este trabajo, me gustaría mencionar que el desarrollo de este proyecto ha permitido la interacción de diferentes áreas de la automatización cuyos conocimientos hemos adquirido a lo largo de estos dos últimos parciales, incluyendo, por ejemplo, neumática, la computación en la nube, programación de PLCs mediante el lenguaje ya sea de bloque o de escalera,
la instalación de sensores y la elección de sensores, el uso de diversos actuadores y el desarrollo, diseño e integración de sistemas de potencia y de control dentro de un mismo gabinete, así como, por ejemplo, las nomenclaturas, los códigos de color y ciertos estándares a considerar en la instalación de un panel industrial. Cabe mencionar también que la aplicación física de estos conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de estos dos últimos parciales ha llevado el conocimiento desde un plano teórico a uno más tangible que contribuye al desarrollo y ha contribuido en mí al desarrollo de capacidades y conocimientos prácticos en el campo de la automatización industrial, que van desde la detección de una falla hasta la identificación de cuál es la falla y su solución, de cuáles son los diversos elementos y las diversas fuentes a las que podemos acudir para resolver la falla, cuáles son las herramientas indicadas para diferentes operaciones, cuál es la disposición correcta y normativa para el uso de paneles de control industrial y diferentes conocimientos que permitirán el desarrollo de proyectos cada vez más complejos y de mayor calidad que nos permitan desarrollarnos en el campo de la ingeniería mecatrónica. Gracias.